aquellos párrafos o aquello que no hayas, a lo mejor igual nos sirve ahorita. ¿Sale? Déjame. Ya empezó. Ok, pues nada, pues nuevamente buenas noches, me dan gusto otra vez. Es una chica muy amada, felicidades, no has faltado, bien puntual. Eso habla muy bien de ti. Y qué padre, ¿cómo te has sentido en tus otras clases? Bien, ha ido, ¿Bien? ha fluido bien también, sí. Qué bueno, me da mucho gusto. Bueno, mira, pues vamos a empezar la sesión 3, que pues más que nada va a relacionar con la filosofía del derecho y la lógica jurídica. Te comparto mi presentación. No sé si ya te aparezca. No, todavía no. Ya está cargando. Va tardando un poquito en cargarse. ¿Me avisas cuando te aparezca, por favor? Sí, maestra, le aviso. Bueno, por lo menos ya nos escuchamos, que ya es algo, ¿no? Pero ahora sí, no ya. vemos. Ya la veo. ¿Ya apareció? Ya. Ok, perfecto. Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver la ubicación de la lógica jurídica. Yo me acuerdo que creo que en la primera sesión me comentaste que estabas llevando la materia de metodología de la investigación, ¿cierto o no? Sí, cierto. Ok, vamos a retomar algunos de esos puntos porque, pues fíjate que las materias en los planes de estudio, obviamente cuando las personas que se dedican a hacer los diseños curriculares, así les llaman, pues obviamente tienen que ir viendo que las asignaturas que van semestre por semestre vayan vinculadas y tengan que ver obviamente con la formación profesional, o sea, en este caso que tú estás estudiando criminología, ¿cierto? Sí, maestra. Y son asignaturas que te van a servir en pues obviamente que las estás cursando, pero ya en el campo laboral seguramente también te van a estar sirviendo, pues por eso metodología, lógica jurídica, todo esto van de la mano, ahora sí que como dicen por ahí van junto con pegado. Bueno, en esta sesión vamos a ver esa relación principalmente que se da sobre todo en 3 materias, ¿sí? Entonces, el temario que corresponde a esta sesión 3 es la ubicación de la lógica jurídica en su relación con la filosofía, en su relación con la metódica, y ahorita vamos a ver qué significa, y con la teorética, ¿sale? Entonces, vamos a avanzar. El tema es ubicación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ubicación de la lógica jurídica en la filosofía, en la metódica y en la teórica? Bueno, ya no sé si recuerdas que en las sesiones anteriores te comentaba que la lógica es una disciplina de la filosofía, igual que la metafísica, igual que la ética, igual que la estética, ¿no? Finalmente, los humanistas, los filósofos dicen que todas las ciencias, tanto naturales como las ciencias sociales, parten de lo que es la filosofía, porque la filosofía es el amor al conocimiento, el amor al estar pensando, etcétera, ¿no? Entonces, pues en este caso la lógica es precisamente eso, es una de las ramas que ayuda a estructurar el pensamiento y el estudio de la razón. Ahora bien, la filosofía del derecho también se estructura desde elementos lógicos. Acuérdate que lógica viene de razonamiento, de pensamiento, ¿sí? De allí que exista algo que se ha llamado lógica jurídica, o sea, razonamiento jurídico, que viene siendo pues una mezcolanza, una mezcla de lo que es la lógica, los procesos de razonamiento, con los procesos jurídicos. La metódica que te acabo de mencionar se refiere a los tipos de métodos que se utilizan para realizar un proyecto o la estadía de las normas. Entonces, si yo digo la metódica se refiere a los tipos de métodos, pues estoy yo hablando
de los pasos para poder llegar a hacer una investigación, que es lo que nosotros conocemos como metodología de la investigación, ¿vale? Y la teórica se basa en aquellas teorías que doctrinarios, filósofos, pensadores han construido a lo largo de la historia de la humanidad, desde los griegos, desde las civilizaciones muy antiguas, para determinar ciertos puntos que son medulares y muy importantes dentro de la propia sociedad. O sea, recuerda que cada sociedad con el paso del tiempo va cambiando, se va transformando. Y pues obviamente en todas las sociedades que han existido, siempre ha tenido que haber reguladores del comportamiento de los individuos. Porque lamentablemente, si no nos ponen reglas, si no nos ponen limitantes, pues el ser humano hace pues, prácticamente lo que se le da la gana, respetar los derechos de otras personas. Entonces, bueno, los teóricos vienen siendo esto, ¿no? Todos esos pensadores que han escrito, que han compartido su pensamiento, su manera de pensar dentro de la propia sociedad. ¿Sale? ¿Vamos bien, verdad? Sí, maestra, vamos bien. Ok. Bueno, ¿qué es lo que busca la lógica jurídica dentro de la filosofía? Pues principalmente la verdad como valor fundamental de toda la ciencia. Recordamos que la filosofía es estar pensando y buscar el conocimiento verdadero, el conocimiento que en ocasiones pues no está tan fácil de descubrir, que se tiene que razonar, y eso es lo que verdaderamente hacen los filósofos. O sea, como lo dice aquí, la filosofía aspira a llegar al conocimiento verdadero y a poseer el concepto riguroso de la verdad a través de una vía metódica, es de los pasos, para que al final se construyan conocimientos reales, verdaderos, y que al mismo tiempo sean comprobables, ¿sí? Porque un conocimiento que no es comprobable a través de la experimentación, pues prácticamente como que no sirve de mucho, ¿sale? Sus principios la llevan a ser la ciencia, la cual se organiza como lógica, metódica y teorética, ¿sale? Es que pensemos, imagínate que yo te digo, y eso lo comentamos en la clase anterior, que el cielo es rojo. Y tú me vas a decir, ¿por qué? Ah, pues es que mira, yo hice estas investigaciones y comprobé que la luz y la reflexión, o sea, me fui a una serie de investigaciones de conocimientos, pero con argumentos que verdaderamente sean creíbles, que sean verdaderos. Tuve que haber hecho observación, experimentación, lo comentábamos anteriormente, hice, formulé hipótesis, etcétera. Y bueno, de esta manera, si mis argumentos son válidos, pues puedo llegar a convencerte. Un conocimiento que no se comparte es un conocimiento que no sirve de nada. El conocimiento se tiene que compartir y tiene que estar bien fundamentado, con bases científicas, ¿sí? Ya sea por la parte, lo repito, natural o la social. Pero si no tengo argumentos válidos, pues no te voy a convencer y de nada va a servir. O sea, yo te puedo hablar, si mi conocimiento es bueno, pero no sé convencerte, pues entonces tenemos un problema, tú no me vas a creer. ¿Sale? Entonces los argumentos tienen que ser verdaderos también. Ahora bien, el derecho, dice, ¿existe dentro de la cultura como un contenido científico? Pues sí, en primer lugar, conviene considerar, aquí nos menciona, los rasgos característicos de la ciencia y después examinar si los objetos jurídicos tienen o no los rasgos característicos de las ciencias. Por ejemplo, las reglas del derecho son normas, sí las conocemos, y son normas jurídicas, pero los principios y los conocimientos científicos, no tienen una estructura normativa, ¿sí? ¿Por qué hay ciencias normativas? Se dice que la ética es una ciencia normativa. Acuérdate que la ética también es una disciplina filosófica. Y en la ética tenemos
Es la ciencia que nos dice el deber ser, si debo actuar de determinada manera o no debo actuar de determinada manera. Muy distinta a lo que es la moral. La moral nos determina normas, nos establecen normas, pero son normas que están estructuradas y establecidas por una sociedad. No, aquí la ética me dice, es ese razonamiento interno que me dice si debo actuar o no debo actuar de determinada forma. ¿Sí? Sí. No contiene normatividad, ¿sí? Estudia cómo son las normas, ¿sí? Pero no son como normas. O sea, por ejemplo, yo digo, ay, ahorita con lo de la famosa pandemia, supongamos, Dios no lo quiera, soy una persona que tengo COVID, pero soy asintomática. O sea, no, me hice una prueba porque estuve expuesta y en esa prueba salí que soy positiva, pero no tengo ni tos, ni gripa, ni temperatura, ni nada, pero soy positiva. Mi ética me dice, no salgas, Gabriela, ¿sí? No salgas porque si tú sales, pues a lo mejor tú no te sientes mal, pero te conviertes en una portadora de una enfermedad, ¿sí? Y entonces vas a contagiar a más gente. Y al momento de contagiar a más gente, pues puede haber gente que por tu culpa muera por haber tomado esa decisión. O sea, nadie me tiene que decir cómo debo de actuar, yo solita, ¿sí? Y bueno, pues esa es lamentablemente la situación que estamos viviendo. O sea, hay gente que es asintomática, sabe que tiene COVID. Por eso tenemos tantos problemas en México, porque la gente necesita que le pongan las reglas y se las prohíban y aparte tengan un castigo. No se comporta de manera ética, ¿sí? La ética no tiene reglas como tal. Es un razonamiento que te dice si debes o no debes actuar de una determinada manera, ¿sí? Obviamente estudia las normas, ¿sí? Las expone y dice cómo es un deber. Pues mi deber ético, pues no salgo, ¿no? Y por ejemplo, ahorita yo lo estoy viendo con dos casos de personas muy cercanas que las dos son asintomáticas y una de esas personas decidió quedarse en casa y encerrarse el tiempo que sea suficiente, que se pase el virus, se basa en una prueba, y otra persona dijo, yo sigo trabajando. ¿Te fijas cómo son las consecuencias ahí? Entonces, por eso hay que cuidarnos más, porque hay gente que está tomando decisiones, pues es con esa falta de ética, ¿no? Aquí nos dice, exponer cómo es un deber no es formular otro deber. O sea, yo solito no genero normas, ¿sí? Yo tomo mis decisiones internas, a lo mejor reviso las normas, pero no las expongo, no existe. En cambio, la moral, por ejemplo, la moral, que es, bueno, voy a entrar rápidamente, que no es tema de esto, pero pues para que encuentres esa diferencia, pues son esas, cuando hablamos de normas morales, son esas reglas de conducta que están establecidas dentro de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, cuando estás formado en una fila, pero ya ves que para que te toque pasar no sé, a la entrada del cine, pues hay como 50 personas antes. Entonces tú te sales de la fila y te metes hasta adelante. Las personas que están formadas van a decir, oigan, ¿qué le pasa? O sea, hay una fila y hay que formarse. La fila está generada por la misma sociedad, ¿no? La norma es formarse. ¿Sí queda claro cómo es la moral y cómo es la ética? Sí, maestra. Con los ejemplos que te puse. O sea, en la moral sí hay reglas establecidas por la propia sociedad. Un ejemplo clásico es en las sociedades de Medio Oriente, cuando la gente come, al concluir sus alimentos, si no eruptan, es mal visto. Son normas morales de esa sociedad. Quiere decir que no te gustó el alimento que te ofrecieron, ¿sí? Y aquí vas a alguna casa a comer y eruptas, ¿qué pasa? Pues es mal visto. Es una norma moral que establece falta de educación, ¿no? Claro, es mal visto. Perfecto, muy bien, Nerda. Bueno,
La filosofía, pues aquí nos dice, es el estudio de los problemas fundamentales acerca de la naturaleza, del conocimiento, acerca de la realidad, y sobre todo también de nuestras ideas, tanto morales y políticas, ¿sí? Ahorita que menciona cuestiones políticas, bueno, pues si la corrupción, la filosofía lo puede estudiar, por qué la gente actúa de manera así, ¿no? Porque es corrupto. La filosofía hace un análisis de ese tipo de problemas también, ¿sabes? Los estudios de la filosofía normalmente tienen su principal relevancia en la contribución a la generación del sentido crítico y especulativo. Dice, colabora en la búsqueda de salidas a los problemas, tanto colectivos como individuales. O sea, no es estudiar filosofía y pasarte pensando, sino que debe de tener un trasfondo, debe de dejar algo que ayude a solucionar problemas que se formen dentro de la propia sociedad o con los individuos, ¿sí? También intenta adaptar el vacío de las lagunas sociales. ¿Qué es una laguna social? ¿O qué significa hablar de una laguna? En derecho, el término laguna quiere decir que está faltando o existe una ausencia, ¿sí? Por ejemplo, en los años 90, cuando empezaron a surgir los celulares, 90, 91 aquí en México, pues no toda la gente tenía estos tipos de dispositivos. No sé si has llegado a ver alguna imagen de un celular de los años 90, de principios de 90, un celular muy grande, ¿no? Le decían incluso tabique, ¿sí? Sí le decían así, porque pues estaban muy grandes. Bueno, en ese entonces existían muchas lagunas en relación a legislaciones derivadas de las comunicaciones por medio de dispositivos móviles, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no había normatividad, no había normas jurídicas. O sea, era una laguna, era una ausencia de ley. Bueno, a eso se refiere cuando hablamos de lagunas, porque dice, la filosofía intenta adaptar el vacío de las lagunas sociales, de esas ausencias dentro de la propia sociedad que existen. Y generalmente se basa en teorías argumentativas. Recuerda que teorías es algo que no está comprobado. ¿Cuándo se convierte en algo comprobado? Cuando ya le hablamos de leyes. Leyes de la física, leyes de la naturaleza, leyes sociales, leyes jurídicas, etcétera. ¿Sí? Que demuestran, a su parecer, la respuesta a muchas interrogantes de la sociedad. En pocas palabras, la filosofía busca dar respuestas a aquellas ausencias que en la misma sociedad existen, que no se ha podido dar respuesta de cierta manera todavía. Entonces, eso también es parte de la propia filosofía. ¿Sale? Bueno, cambia la diapositiva. Aquí nos habla la metodología jurídica. Es la construcción racional y descripción de los procedimientos relacionados con el discurso jurídico. En la producción de normas generales se debe diferenciar entre la metodología jurídica y la sustancial, ¿sí? Como dice nuevamente, la metodología jurídica es construcción racional, o sea, es conocimiento pensante que describe ciertos procedimientos y que van a ir relacionados a la hora de la elaboración del discurso jurídico o de los argumentos. La metodología jurídica formal consta en la aplicación de procedimientos que van a brindarnos validez, ¿sí? Y la metodología jurídica sustancial es la que va a servir para el procedimiento de toma de decisiones. Existen dos tipos de metodología, la jurídica formal y la metodología jurídica sustancial. Una busca procedimientos que nos brinden validez, que nos brinden certeza, y otra lo que busca es procedimientos para llegar a tomas de decisiones. ¿Sí?
Me voy a detener aquí porque quiero enseñarte, a ver si es posible que te pueda compartir un video. ¿Sí? Voy. Está un poquito lento aquí. Hoy mi señal es. A ver. Este video es de un maestro de la Facultad de Derecho. Todo. Es que como tuve que, ahorita no podía meterme a Microsoft, entonces tuve que desconfigurar la app, la tuve que quitar y a ver, compartir. No me está dejando. Sí, porque como no tengo habilitado todo, no me quiere dejar esta cosa. Bueno, ni hablar. No se deja ver. De todas formas, mira, vamos a ver si poniéndola, te aparece en mi pantalla la división de estudios de posgrado, ¿o no? ¿No? ¿Ya te aparece algo que dice división de estudios de posgrado? No, maestra, sigo viendo la diapositiva. ¿No? Sigues viendo la diapositiva. Bueno, creo que no se va a poder. Entonces, te voy a pedir que veas ese video. Dura 7 minutitos. Igual y terminando la sesión, a ver si tienes oportunidad de verlo. ¿Sale? Te va a ayudar mucho a entender un poquito lo que es la filosofía del derecho. Está muy breve y es un catedrático de la UNAM, el que lo dio en una conferencia en el año, no recuerdo si fue en el 2013, algunos años, pero que está muy sencillo cómo explica lo que es la filosofía del derecho. Bueno, todo conocimiento que nos se ha generado a lo largo de la historia de la humanidad, o puedo decir que el 99%, se ha basado principalmente en investigaciones de orden metódico, ¿sí? Hay algunas cosas que son casi como dicen por ahí, eureka, que fue un accidente el descubrimiento, sí ha pasado, pero en la mayoría de los casos ha sido a través de que el hombre ha tenido una necesidad por darle respuesta a alguna problemática que se presentó, la cura de una enfermedad, el comportamiento de la sociedad, no sé, tantas cosas que se ha enfrentado el hombre, que pues ha tenido que pues, hacer investigaciones. Y todo ese tipo de investigaciones han llevado un método, ya lo hemos visto, ¿sí? Ahora bien, la lógica como teoría de la ciencia, pues aquí nos dice que describe, justifica y contrasta los métodos de las ciencias particulares. Los métodos, acuérdate que son normalmente la deducción, es a través de la inducción, que son principalmente herramientas que nos sirven para la construcción de los métodos de investigación de cualquier tipo, pero en este caso nos vamos a enfocar al filosófico, ¿sale? Siempre es a través de deducir, inducir, investigar, etcétera, cómo se puede llevar a la construcción del conocimiento. Aquí te comparto esta definición, dice, es así como la metódica o la metodología hace parte de la lógica y de la filosofía, porque nos lleva principalmente a aclarar y a explicar y dilucidar sobre conceptos reales de los métodos de las ciencias especiales, ¿sí? Ciencias especiales se está refiriendo a ciencias naturales, a ciencias sociales, ¿sí? A física, biología,
en la actualidad sociología, derecho, etcétera. Y esos métodos de ciencias especiales los podemos encontrar en las inferencias. ¿Sí sabes qué son las inferencias? ¿Qué es una inferencia? Pues me suena como algo que es como que no, como que no concuerda o algo así. Más o menos. Mira, inferencia principalmente es cuando tú supones algo o llegas a una deducción, infieres. Yo infiero que Narda se va dentro de 8 días. O sea, ¿por qué? Porque Narda ha tenido ese comportamiento anteriormente en las clases. Entonces, yo infiero, o sea, yo supongo, yo creo, ¿sí? Bueno, también tenemos las deducciones. Yo deduzco porque, pues así siempre sucede que el sol mañana tiene que salir. Es algo que es deducible, ¿sí? O es deducible que si yo estoy en un hospital sin un tapabocas y estoy en el área de COVID, es fácil deducir que me voy a contagiar, ¿no? Sí. Es lo más probable. Luego viene la etapa de la inducción, que vas de lo particular a lo general. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que vas investigando, vas sacando información. Las analogías tienen más que nada que ver con si, si negro es a blanco, es un ejemplo, entonces hay una analogía de contradicción, de oposición, lo negro es a blanco, entonces una analogía similar sería alto es a bajito, ¿sí? O grande es a pequeño, ¿sí? Son contradictorias, esas son las analogías que seguramente las viste en la preparatoria. También nos ayuda, en tu ramo de conocimiento, en tu licenciatura que estás cursando, pues vas a llevar estadística, ¿sí? Seguramente es una materia que vas a tener que llevar, porque vas a ir anotando los datos, las cosas que van sucediendo. Y, por ejemplo, ahorita que lamentablemente hay tantos casos de feminicidio, se van llevando estadísticas, ¿no? Cuántos feminicidios se dan en cada estado de la República, sobre todo porque esos datos te van a brindar información para un futuro. Y en un futuro vas a decir, bueno, las estadísticas me dicen que en el estado de Michoacán existe más violencia de los hombres hacia las mujeres y finalmente acaban en feminicidios. Eso te brinda información, ¿no? Y principalmente de los métodos de la filosofía. ¿Sí? ¿Sí quedó claro más o menos esto, verdad? Sí, maestra. Y si vas a llevar probabilidad y estadística, me imagino. Sí, creo que sí. Ajá. Bueno, además también existe lo que es la dialéctica y la fenomenología. ¿Qué es la dialéctica? Pues aquí nos dice que es una teoría técnica de la retórica de dialogar y discutir para descubrir la verdad mediante la exposición y confrontación de razonamientos y argumentaciones contrarios entre sí. Entonces, finalmente, en los juicios estamos llevando dialéctica, porque existe cada una de las partes va a través de argumentos a exponer con sus alegatos, con sus pruebas, y que obviamente son contrarias entre sí, va a exponer cada quien su propia verdad. Y la fenomenología, ¿qué es la fenomenología? Pues es una escuela filosófica que por el análisis de los fenómenos que son observables, da una explicación del ser y de la conciencia. Estas justifican la lógica que si no emprendiera estos análisis exhaustivos, tanto de los métodos de investigación
y de la exposición de los resultados no se justificaría. O sea, la lógica requiere, ¿sí?, de esto para poder realizar su trabajo como tal. ¿Sale? Bueno, vamos a avanzarle. Ah, no se quiere cambiar. Entonces, la metódica es conocida también como metodología. Y la metodología es esa disciplina que estudia el concepto de los métodos y las técnicas para investigación, ¿sí? Que seguramente estás viendo la técnica de campo, la técnica, ¿sí?, en la que te trasladas al lugar para poder hacer tu investigación, o no necesariamente, ¿no? Porque en tu caso sí, me imagino que sí, en tu carrera sí vas a tener que trasladarte a los lugares para hacer investigaciones de campo, ¿cierto? Sí. Si no, ¿cómo harías tu trabajo, no? Bueno, ¿me ibas a preguntar algo? No, maestra. ¿No? Bueno, la metódica o la metodología lleva relación, obviamente, con la lógica jurídica y corresponde al uso de la metodología jurídico-formal, comprender métodos generales y métodos de análisis. En pocas palabras, como lo dice aquí, hace referencia de lo subjetivo al objetivo en una serie de premisas. O sea, finalmente la metodología va a colaborar con la lógica jurídica a través de su trabajo jurídico formal. ¿Sale? Okay. Bueno, la ubicación de la lógica jurídica en la teorética. Dentro de la lógica jurídica es relevante. Aterriza el concepto básico consistente en el estudio del conocimiento. Fíjense, dice, aterrizar el concepto básico consistente en el estudio del conocimiento. Esto es que se dirige al conocimiento teórico, no a la acción práctica. O sea, cuando hablamos de teorética o teoría, estamos yéndonos a las investigaciones teóricas que han realizado en el pasado, como lo mencioné al principio de la sesión, ¿sí?, que se han realizado en el pasado y que nos van a servir en un momento determinado para llevar a cabo nuestros argumentos jurídicos. Es lo que le llamamos en derecho doctrina, ¿sí? No tiene nada que ver con la práctica, tiene que ver con ellas, ¿sí?, con la doctrina. La teorética jurídica solo es posible sobre unos claros presupuestos ontológicos. ¿Qué es ontología? ¿Sí? Es una parte o rama de la filosofía, otra vez, que estudia la naturaleza del ser, su existencia, las realidades, tratando de determinar las categorías fundamentales y las relaciones del ser en cuanto al ser. Eso es lo que nosotros llamamos como ontología. Aquí nos menciona que conscientes de la dimensión normativa del derecho y superado por formaciones naturalistas, sociologistas, textualistas y logicistas. Está un poquito enredado, pero finalmente el derecho es presentado como una técnica para gobernar y sobre todo dirigir la conducta humana. Una concepción a partir de lo que es posible articular dos tipos de especulación, la tecnológica o la antropológica. O sea, el derecho aquí es una técnica para gobernar, eso es lo que nos dice, ¿sí? Y sobre todo, para dirigir la conducta del hombre, o sea, va limitándole qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer. Es como si fueras, se me viene a la mente un poquito un desfile. Ya ves que en un desfile, de un lado de la calle hay una línea para que la gente no pase esa línea, ¿sí? Y del otro lado de la calle existe también otra línea para que la gente no pase de ese lado. Y existe un espacio donde va el desfile, ¿no? Sí, es más o menos lo que nos está queriendo decir. El derecho sirve para una técnica para gobernar.
pero también va dirigiendo la conducta, ni para acá ni para allá. O sea, va por un solo lado. ¿Sale? Bueno, los griegos consideraban que la vida teórica o la vida contemplativa es la más feliz y la que más sabiduría les brindaba. O sea, ellos decían que era la máxima virtud. Pero Aristóteles mencionaba que una vida puramente contemplativa, o sea, de observación, no era normal o dable dentro de un hombre, quien normalmente se encuentra siempre requerido, siempre hay cuestiones mundanas a nuestro alrededor. ¿Sí? ¿A qué se refiere con cuestiones mundanas? ¿Tú a qué crees que se refiere con cuestiones mundanas? Como más, ¿Cómo qué, perdón? como a cuestiones terrenales o algo así. Exactamente, como a cuestiones de placeres, cosas así. O sea, el ser humano es más fácil irse para cuestiones de ese tipo, de placeres, satisfacer necesidades como el placer, que verdaderamente estar buscando la sabiduría. O sea, la realidad es que no lo busca. O sea, se deja llevar más fácilmente. Y eso es lo que mencionaba Aristóteles. ¿Sale? Dentro de la relevancia de la teorética o de la teoría, pues está el estudio lógico y práctico del conocimiento, nos identifica puntos céntricos del aprendizaje, nos ayuda a aterrizar ideas globales en su contenido y orienta a la praxis, o sea, a la práctica, a que sea más competitiva. ¿Sale? Ok. Bueno, eso es muy sencillo. Como cierre, la lógica, los enunciados nos dicen, la lógica jurídica tiene una relación con distintos temas, con la filosofía, con la teoría y con la metodología. La filosofía del derecho tiene dos vertientes. Una que la mira dentro del contexto de una materia aislada y otra que la inserta dentro de los fenómenos sociales. Por un lado es algo independiente completamente, pero otra es la que nos interesa más, estudia los fenómenos sociales. La teoría son aquellas teorías de las que parte, en este caso nos enfocamos a lo que es el derecho, y el objetivo principal es resolver problemas y dirimir diferencias, ¿sí? O resolver diferencias. La metodología, por su parte, es el conjunto de pasos sistemáticos, ordenados, que conforman la metodología por la que el derecho obtiene ciertos resultados. Y finalmente, estas tres disciplinas, la filosofía del derecho, la teoría y la metodología, fundamentan lo que nosotros conocemos como lógica jurídica. ¿Sale? No sé si hasta ahí tengas alguna pregunta. Mamá, está todo claro. ¿Sí? Bueno, la lógica aquí nos menciona, examina la validez de los argumentos, acuérdate, en términos principalmente de su estructura lógica, independientemente del contenido específico del discurso y de la lengua utilizada en su expresión y de los estados reales a los que dicho contenido se puede referir. Y con esto, nada más te dejo este caso para que lo analices. Está en la plataforma, pero dice, mira, Paco Martínez es un abogado, se enfrenta con un caso donde la parte paterna solicita la custodia de su hijo, ante un contexto donde la mamá tiene una relación de violencia hacia el hijo. Por lo tanto, se tiene que presentar ante un juez de lo familiar, un juzgado de lo familiar, y Rafael tiene que argumentar de tal manera que la sentencia conste a favor de su cliente, o sea, que el padre quede con la custodia del hijo. Debe tomar en cuenta la forma en cómo se desenvuelve el proceso, ya que cada etapa procesal, los juicios tienen etapas procesales, es relevante para la adquisición de la guarda y custodia del menor.
Y aquí el caso nos dice, ¿qué pruebas y qué argumentos va a utilizar para lograr su objetivo? ¿Tú cuáles crees que sean estas pruebas? ¿Cuáles crees que sean esos argumentos que Rafa, el abogado Rafa, va a tener que requerir para que consiga la custodia del hijo de su cliente? ¿Tú qué crees que necesita? Pues yo creo que por parte del hijo necesitaría tal vez como un diagnóstico psicológico. Ajá, muy bien. Le van a preguntar pues qué es lo que sucede, cómo es la relación entre sus papás, entre su mamá y su papá y todo eso. Uh-huh. Pues también si hay alguna evidencia física, ya sea con fotografías o que tenga pues algunas lesiones pues como presentes Permanentes, ajá. o activas en su momento, ajá. Uh-huh. ¿Qué más? Pues igual como testigos podría ser que es que los vecinos que hayan escuchado o algo. Uh-huh. Y pues ya creo que lo más importante creo que es como el diagnóstico psicológico. El diagnóstico. Bueno, aquí en la etapa procesal Eso. son los pasos, ¿verdad? Esos pasos para que él pueda conseguir la custodia. Tú dijiste, necesita esto, necesita el otro. Es la metodología de la investigación. Uh-huh. Es la deducción, es la andar viendo qué consigue, qué pruebas, testigos, análisis psicológicos, todo eso es la metodología de la investigación que le va a servir para que cuente con los argumentos, para que los exponga ante el juzgador y esos argumentos, es la lógica jurídica, esos argumentos sean verdaderos y pruebe, obviamente, que el niño no puede estar con la madre porque está sufriendo de violencia, ¿sale? Entonces ahí estamos viendo la metodología. ¿Va a haber teoría? Sí, tiene que haber teoría, porque debe haber doctrina que hable sobre la violencia en el menor y los efectos psicológicos que puede tener, ¿cierto? Sí. Entonces, para que veas cómo si en un caso ya de la vida real tenemos metodología, tenemos teoría, ¿sí? Y tenemos lógica, ¿sí? A tal que en ese momento el juez va a determinar con la información que se le muestra, pues cuál es la decisión correcta, ¿sale? Sí. Bueno, pues tu tarea, aquí nos habla que me voy a saltar todo, solamente que tiene un valor del 25%. Y nos están pidiendo que realices un mapa sinóptico sobre la lógica jurídica en la filosofía, ¿sí? Dice, realiza una investigación sobre el tema, que deba tener las siguientes características, pues dominio del tema, ideas claras, tu portada con tus datos generales, una introducción, un pequeño desarrollo del tema y conclusión. Pero no olvides, es como tu portada, tu introducción, desarrollo. Dentro del desarrollo puedes poner el mapa sinóptico, ¿sale? Ok. Es parte de, y pues obviamente ahí en el desarrollo explicas de qué se trata, ¿sale? Ok. Eso está dentro de la plataforma. La verdad lo que hice fue copiarlo, pero dije, bueno, se lo voy a poner aquí. ¿Tienes alguna duda de la actividad? No, maestra. ¿Segurísima? Sí, segurísima. Bueno, perfecto. Pues te encargo que revises, por favor, así ya, la cámara, el video te va a ayudar mucho más todavía a entender y pues cualquier cosa, pues ahí estamos en contacto. No olvides enviarme la tarea, ¿sale? Sí, maestra, yo creo que se la envío en estos días, antes del domingo yo creo que se la envío. Ok, perfecto, Magda. Pues me da mucho gusto saludarte, te vuelvo a felicitar, compromiso, etcétera, y pues vamos a seguir echándole ganas. Sí, maestra, muchas gracias. Bueno, gracias y una disculpa nuevamente por haberme tardado un poquito, pero pues No ya se preocupe. conectarme el día de hoy, ¿sale? Bueno, Sí, sale, pues que descanses.
Te mando un abrazo muy fuerte y